En breves momentos regresamos con la palabra. Hagamos memoria. Perdónanos, Señor. No hay duda, necesitamos hacer memoria y vincular lo que ha pasado con lo que en muchos momentos del presente sigue aconteciendo. Esta palabra debe ser útil para miles de personas. Y usted, al igual que yo, podemos ser canal de bendición. Comparte este link, difúndelo en medio de tus familiares y amigos que viven en diferentes partes del mundo. Seamos aquellos que al traer la palabra podamos acercar vida a ellos. Hagamos memoria. Perdónanos, Señor. En unos momentos venimos con esta palabra. La reconstrucción tiene claros pilares y tiene áreas concretas que atender. Guayaquil, Guayas, Ecuador y hasta lo último de la tierra. Hemos logrado traer el material que te preparará para ser parte de esta gran movilización. Quiero animarte a que puedas, a través de nuestros hermanos de la red Testigos Sin Fronteras, Walter Ordóñez o Belén Maruri, conseguir este material. También a través de la Secretaría de la Iglesia te estaremos otorgando la información. Todos reconstruimos, todos participamos, todos estamos unidos. Este es el tiempo para reconstruir. En el camino no existe nada mejor que experimentar el amor del Señor. Te esperamos en nuestro próximo episodio, Un Mismo Amor. Por Biblia al Día en Facebook Live, jueves 20:30. Incertidumbre, preocupación, temor, angustia y dolor, la obra de Dios no se detiene. Por las medidas dispuestas por el COE Nacional, que nos impide reunirnos de manera presencial, compartimos las siguientes opciones para seguir respaldando la obra del Señor. Transferencia bancaria, Banco del Pacífico, cuenta corriente 72 57 449, Iglesia Bautista Israel, RUC 099 1374 72 8001, correo yacelsi@hotmail.com, Iglesia Israel Templo Central, Víctor Emilio Estrada 822 Higueras, de lunes a viernes, de 9 horas a 17:30. Retiro en domicilio,
Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra. Con gratitud y con alegría recibimos este fin de semana. Estamos concluyendo un tiempo, unos días que el Señor nos ha regalado y nos preparamos para una nueva semana, siempre de la mano del Señor. En esta ocasión, nuestro encuentro fraterno, aquel que nos permite vivir esa experiencia hermosa de cantar, orar y recibir la palabra, estará apelando a algo necesario, a algo vital en la vida. Caminamos, cierto es, todos los días hacia algo nuevo, pero no podemos desconectarnos de aquello que hemos vivido, de la manifestación de Dios a lo largo de nuestra vida, de nuestros actos equivocados que generaron dolor y tristeza en nuestro caminar, por cuanto el tenerlos presentes, el aprender de ellos, nos ayudará a poder ir adelante con la convicción de que no podemos volver a esas mismas acciones de vida. Hagamos memoria, perdónanos, Señor, es la palabra que estaremos compartiendo. Bienvenidos a este tiempo especial, tiempo con Dios, tiempo con esta comunidad que a lo largo y ancho de la ciudad, del país y de otros lugares nos encontramos para bendecir el nombre del Señor. Que este tiempo sea sin duda alguna una maravillosa oportunidad para el encuentro, para la alegría, para la reflexión y también para las decisiones que traerán cambios profundos en nuestras vidas. Fresco, fragancia del cielo, ven Espíritu, ven Espíritu, oh, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es. Tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Y un viento fresco, fragancia del cielo, ven Espíritu,
del cielo desciende. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Los que redimió profetizarán, con tu aliento Dios sopla, sopla, sopla en adoración. Tú te moverás, con tu aliento Dios sopla, sopla, sopla. Tu aliento, Dios, sopla, 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 una adoración. Tú te moverás con tu aliento, Dios, sopla, sopla, un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Cuán necesario es entender la oración no solo como un espacio de permanente petición. Sí, en el diálogo, en el encuentro con nuestro Padre Celestial, las peticiones siempre han jugado un espacio predominante. Es que hay necesidades, hay angustias, hay requerimientos que con humildad presentamos al Señor. Pero también descubrimos que siendo la oración ese espacio de encuentro con el Eterno y encuentro con la familia de la fe, no solo debe ser un espacio para pedir, debe ser un espacio para alabar al Señor por sus grandezas. Debe ser un espacio para dar gracias por su obrar a lo largo de la vida. En esta ocasión yo te quiero proponer algo. Sí, hay necesidades. El Padre las conoce. Él está trabajando en ellas. Pero, ¿qué tal si dedicamos este tiempo, esta oración congregacional, comunitaria, para dar gracias? ¿Cuánto bien nos hace dar gracias? Si hay algo que debemos combatirlo de una manera feroz, es la ingratitud. Y esa ingratitud muchas veces comienza con nuestro Padre Celestial. Al comenzar esta nueva semana,
dediquemos este tiempo de oración para dar gracias. ¿Te unes conmigo? Buen Padre, venimos a ti en esta hora para agradecerte por todas tus manifestaciones de gracia y amor a lo largo de nuestra vida. Por aquello que en el pasado y en el presente tú has realizado y sigues realizando. Pero la gratitud tiene que ver con la vida, con el camino. ¿Cómo no darte gracias por el nuevo día, Señor? Por el día que ha llegado, por la oportunidad de respirar, Señor, por la bendición de tener las facultades plenas, Señor, por esa bendición, Señor, de movernos, de poder en medio de cualquier adversidad seguir disfrutando de la vida. Señor, hoy dedicamos este tiempo congregacional, comunitario, para agradecer. Agradecer, Señor, por esta creación que todos los días nos recibe. Agradecer por el sol, Señor, que da testimonio de ese Dios grande y maravilloso que eres tú. Agradecer, Señor, por ese viento que sopla muchas veces al comenzar el día o al atardecer y el anochecer. Y esa brisa nos da testimonio de esa manera muy especial que tú tienes de comunicarte con nosotros. Agradecerte, Señor, por lo que pones en la mesa al comenzar el día, ese pan, esa, Señor, leche, esos alimentos que llegan de tu mano, Señor. Agradecer por aquellos familiares que siguen con nosotros, por aquellos que continúan a nuestro lado, por aquellos con los que nos vemos con frecuencia y por aquellos que no los vemos siempre. Son parte de nuestra historia, son parte de nuestra vida. Nos han acompañado en diferentes momentos. Fueron instrumentos tuyos para el bien nuestro. ¿Cómo no dar gracias, Señor, por los padres que tú nos has dado? Por aquellos que invirtieron su vida, dieron, Señor, todo cuanto ellos tenían para sacarnos adelante. Algunos de ellos ya están contigo, otros todavía están con nosotros. Ya no tienen las fuerzas de antes, ya no tienen el vigor que antes, Señor, era parte de su vida. Pero en esta oración comunitaria queremos agradecerte por ellos y pedirte, Señor, que tu gracia los siga acompañando. ¿Cómo no darte gracias, Señor, por aquellos que hemos tenido la bendición de ser padres? Padres biológicos, padres adoptivos, padres que jugaron un papel en la vida de niños, adolescentes o jóvenes, cuando esos padres biológicos ya no estuvieron. Gracias, Señor, por aquella oportunidad de caminar junto a una vida, modelar lo que es la vida para ellos, acompañarles, aconsejarles, estar en sus alegrías y reír con ellos, y estar en sus tristezas y llorar con ellos también. Señor, somos gratos a ti por habernos dado esa oportunidad. Pero, Señor, agradecemos también por el poder, Señor, ganar el pan con estas manos. No hay cosa más hermosa, Señor, que trabajar. El trabajo no es un castigo. El trabajo no puede ser visto bíblica ni teológicamente
como una consecuencia del pecado. El trabajo, Señor, es la expresión de dignificación al ser humano, a través del cual le encargas a Él responsabilidades para que las administre y las lleve a cabo. Gracias, Señor, por las capacidades que a todos has brindado. Gracias, Señor, por los talentos que a cada uno has impartido. Gracias, Señor, por las habilidades en las manos, en el hablar, en el pensar, en la creatividad que tú traes, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ese trabajo podemos llevar el sustento al hogar y a través del trabajo podemos impartir bendición a otros también que lo necesitan. Somos gratos contigo, Señor, en un tiempo donde el trabajo ha escaseado, donde las plazas se han contraído, pero donde tú has animado, Señor, has colocado el querer como el hacer para, a través de una idea, arrancar algo nuevo. Señor, tu bendición esté allí, tu bendición esté allí. Gracias, Señor, por los amigos, por aquellos amigos, Señor, que a lo largo de la vida nos han acompañado. No siempre hemos estado con ellos, pero qué hermoso es saber que cuando los necesito, sé que puedo contar con ellos. Sé que puedo escribirles y allí estará su consejo, su palabra de ánimo, su oración, su respaldo, lo que esté al alcance de ese amigo en poderme acompañar. Gracias por aquellos que han sido parte de la historia de nuestra vida. Los bendecimos, Señor, y te agradecemos. Gracias, Señor, por tu iglesia, por esa familia espiritual tan amplia que a lo largo de la vida tú nos has permitido disfrutar y conocer. Por aquellos que en nuestra infancia nos educaron, por aquellos que sembraron la palabra, por aquellos que nos modelaron la fe con sus altos y bajos. No fueron hombres perfectos e intachables, fueron hombres con virtudes y defectos, pero que nos mostraron su perseverancia para continuar en el camino. Gracias por esta familia amplia de la fe, en la expresión local de la iglesia y en la expresión universal de ella. Por aquella iglesia que camina físicamente y hoy digitalmente a través de diversos espacios. Por aquella iglesia universal con la cual de una u otra manera tenemos contacto también. Gracias, Señor. Pero sobre todo, gracias por nuestro amado Jesucristo, por haberle conocido, por haber llegado a nuestra vida, por haber penetrado de una manera real a través de sus valores. Gracias por ese Jesús que nos levanta cuando nos caemos, por ese Jesús que nos consuela cuando estamos tristes, por ese Jesús que sigue creyendo en nosotros a pesar de nuestros propios yerros y pecados. Gracias, porque Él nos encomendó esa tarea hermosa de extender su reino en la tierra. Qué bendición es poder reconocer todos aquellos espacios en medio de los cuales tu presencia está allí. Te damos gracias por la vida, Señor, por nuestra vida,
por la vida de nuestros seres amados, por la vida de nuestros amigos, por la vida de nuestros hermanos en la fe, por la vida de quienes compartimos y en algún momento de este caminar nos encontramos y él o ella fue de bendición para nosotros y nosotros en algún momento para él o ella. Hay tantas necesidades, Señor, tú las conoces, en enfermedades, en angustias, en quebrantos, en economía, pero en esta hora hemos querido dedicar este tiempo para que tú, Señor, seas reconocido. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Y nos deleitamos en ti, Señor. Nos deleitamos en cantarte y alabarte. Nos deleitamos en unirnos de diversas partes de la ciudad, del país y del mundo. Nos deleitamos en abrir tu palabra y escucharla y recibirla. Nos deleitamos en saber que, aunque muchas veces me siento desfallecer, tú vas conmigo. Nos deleitamos de saber que no estamos solos, que caminamos de tu mano. Nos deleitamos al saber que tenemos herencia de tu parte. Nos deleitamos en medio de esa familia terrenal que nos has dado y de esa amplia familia espiritual de la que nos has rodeado. Tu gracia, Señor, está en esta hora con nosotros. Y en medio de todo, este tiempo queremos dedicarlo para deleitarnos contigo, para deleitarnos de tu presencia. Nos deleitamos en ti, Señor. Aprendemos a depender en ti, a descansar en ti. Aprendemos a confiar en ti. Las necesidades que cada uno tenemos, cúbrelas, Señor. Trátalas conforme a tus bondades y misericordias. Y sorprende a tus hijos que se deleitan en ti al comenzar esta nueva semana, recibiendo lo que no esperaban, recibiendo lo que no estaba en su agenda. Y allí ellos puedan reconocer el valor de esperar en ti. Gracias, Padre. Bendecimos a toda esta familia de la fe, a toda esta iglesia que se congrega a través de este espacio. Y pedimos que la bendición tuya sea con ellos. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Honor y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, corazón restauró, eres ley, de rodillas proclamo tu gloria. Ahora puedo cantar, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio.
nos restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que me quitó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió la vela en dos, la tierra él movió. Jesús se levantó, volante él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Y yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Levanta tus manos por un momento y dile: aquí estoy, te necesito. Hoy te necesitamos más que nunca. Hoy, por lo que está pasando en nuestra ciudad, nuestro país, necesitamos más que nunca de ti, Jesús. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. La palabra en esta ocasión nos conecta a ese momento especial, ese momento cuando el pueblo, solicitando al sacerdote y maestro Esdras el poder leer la Escritura,
había vivido un momento tan particular. Habían sentido la gracia de la palabra. Se habían emocionado al recibir el consejo y la instrucción de ella. Las lágrimas habían rodado por sus mejillas, dando testimonio de que cuando nos encontramos con la palabra, la presencia del mismo Dios está allí hablándonos. Pero habían sido despedidos y en la despedida había una alegría muy particular. Dice que regresaron, comían y bebían y daban gracias porque habían comprendido lo que se les había leído, lo que habían escuchado. Detente allí por un momento. Hay alegría cuando entendemos lo que el Señor nos quiere decir. Y cuando el Señor habla a nuestros corazones, esa alegría no puede quedarse solo en la emoción temporal, pasajera de vivir el momento. No podemos caer en ese espacio de la experiencia llamada religiosa, que vive apasionadamente el encuentro con Dios en el momento. Pero cuando se bajan los telones de ese momento, pareciera que nada aconteció. ¿Cómo poder entender con claridad que lo que vivieron allí no pasó inadvertido? ¿Cómo validar que ellos realmente comprendieron lo que se les había declarado? Y vendría el capítulo 9 de Nehemías para dar testimonio de aquello, para mostrar que esta palabra que habían comprendido y que había generado lágrimas, gozo, que había alegría porque la habían ciertamente asimilado, estaba germinando en un fruto muy, muy especial. El día 24 de este mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las 3 horas siguientes les confesaron sus pecados y lo adoraron. La vida había regresado a la cotidianidad, pero de repente ese espacio de volver a tener un momento particular con Dios llegaría. Se establecería mediante un ayuno, un rito. Cierto es, querido amigo, un rito. Y la pregunta sería, en muchos de esos ritos que tú y yo vivimos, ¿cuántas veces permitimos que ese espacio sea útil para que Dios trate con nosotros? La tristeza se produce cuando el rito deja de ser la oportunidad para ese cara a cara con el Señor. Ellos no lo perdieron, ayunaron, pero en medio de ello aconteció algo en particular. Leyeron la palabra. Una vez más, leyeron la palabra. Y en la medida que la palabra iba llegando,
ellos iban tomando conciencia, iban reafirmando lo que había pasado con sus ancestros, con sus padres, con sus antecesores, con sus antepasados. De tal manera que entendieron que lo que ellos habían vivido no distaba mucho de lo que ellos también han vivido. Ellos asumieron entonces su responsabilidad en medio de esa experiencia. La palabra los compungió, el Espíritu vino a su vida y les habló de tal manera que luego de haber dedicado 3 horas para leer la palabra, esa palabra comenzó a generar en ellos respuesta. Y dice que por 3 horas también dedicaron para confesar sus pecados. ¿Lo escuchaste bien? Sí, lo escuchaste bien. 3 horas dedicadas a la confesión de aquello que en su vida tenían que ponerse a cuenta con el Señor. Te pregunto y me pregunto yo, ¿cuánto tiempo hemos podido pasar en un espacio de confesión? Pareciera de que no es muy popular en la vida de fe, más que todo moderna, llena de tantos aspectos que nos presionan el dedicar tanto tiempo para confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios. Es mejor hacerlo de manera general. Es mejor decirle: Señor, ten piedad de mí, perdóname por lo malo que he hecho. 30 segundos y listo. Pero la Escritura dice algo particular, que ellos leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. La confesión va de la mano de la adoración. La confesión va de la mano de la adoración. Porque no podemos adorar a un Dios santo sin ponernos a cuenta con Él. No podemos pretender caminar de la mano de un Dios santo sin reconocer que hemos pecado. Sí, querido, sí, hemos pecado. Y cuán importante es hacer memoria. Lo que ellos entendieron que cuando la memoria comenzó a traer los hechos del pasado, encontraron algo. Encontraron al Señor obrando en su vida. Encontraron al Señor presente en su historia. Encontraron a un Señor que escuchó su clamor. Encontraron a un Señor que abrió el mar rojo. Encontraron a un Señor que les dio el maná para alimentarse. Encontraron a un Dios misericordioso. Cuando haces memoria, es necesario que te encuentres con eso. Pero la triste realidad es que muy fácilmente olvidamos lo que queda atrás. Y cuando olvidamos lo que queda atrás, en el sentido de no traerlo al presente para seguir pegado a Él, sino el recordarlo para poder ver allí el obrar del Señor y aprender de aquello que vivimos, cuán válido, cuán necesario será el ponernos a cuentas con el Señor. Estas 3 horas de confesión y adoración fueron útiles, fueron determinantes. Vino a la mente el obrar de Dios, vino a la mente las misericordias de Dios, pero vino a la mente también ese obrar personal. Si no somos capaces de tener tiempos
para confesar y adorar. Posiblemente no permitiremos que la palabra nos golpee, nos confronte, nos hable en donde requerimos. Pero allí estaban ellos y decían: tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Por esto hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y gergeseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. En Egipto vistes la aflicción de nuestros padres. Junto al mar Rojo escuchaste sus lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque vistes la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. Y eso fue determinante, porque el pueblo hizo memoria, y al hacer memoria algo iba a acontecer. Vendría a ellos los grandes hechos de ese Dios misericordioso, clemente, bondadoso, amoroso, pero vendría también a ellos la realidad de su vida, de su desobediencia, de su altivez, de su orgullo, de aquellas cosas con las que caminaron a pesar de lo que el Señor le había mostrado. A pesar de lo que el Señor nos ha mostrado, muchas veces, al igual que el pueblo, nos olvidamos de Él, abandonamos su camino, dejamos su palabra en el orgullo y en la soberbia de pensar que podemos solos. Por eso, la invitación de esta hora es fundamental para un tiempo de reconstrucción, para un tiempo de avivamiento. Y yo te digo, hagamos memoria, perdónanos, Señor. Hagamos memoria, perdónanos, Señor. El tiempo de escuchar la palabra de manera comunitaria había provocado sin duda alguna un impacto significativo. Las lágrimas se mostraron, la inquietud de un pueblo por responder a la palabra era evidente. En medio de ello, el sacerdote y maestro Esdras traía una palabra de esperanza al pueblo, diciéndole que no lloraran, que se alegraran, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ellos habían sido enviados a sus actividades, a comer y a beber cosas dulces, pero en medio de ello había algo que en el corazón del pueblo había cambiado, y era que existía una comprensión clara de lo que se les había enseñado. Seguirían los momentos en medio de los cuales la festividad por haber escuchado el libro se produciría. Se establecería ese día especial. Se definiría esas enramadas para estar juntos en aquel tiempo. Se establecería una vez más, después de mucho tiempo, esos tiempos de dedicación al Señor. Pero se provocaría un quiebre. En este espacio ya no sería Esdras ni Nehemías
los grandes actores protagonistas de lo que iba a acontecer. Iba a ser el pueblo que había escuchado la palabra, el pueblo que había llorado al recibirla, el pueblo que había comprendido lo que se le quería enseñar. Ese pueblo comenzó a vivir una experiencia a través de un rito conocido por ellos, pero que al haber interiorizado lo que se les había enseñado, el rito no era más que el instrumento para aquello que requerían vivir con Dios. Un tiempo particular, un tiempo muy significativo. Mientras se preparaban en el ayuno, mientras leían la palabra, mientras confesaban y adoraban, en un tiempo que había sido declarado de 3 horas, algo estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que en los labios de ellos comenzaron a adorarle al Señor por lo que Él había hecho, por la manera como se había mostrado, por sus obras, por su amor, por su misericordia. Pero en medio de ello también venían las palabras que daban testimonio con dolor de la manera como el pueblo se había alejado del Señor, de la manera como el pueblo se había levantado en soberbia contra Dios, en la manera como el orgullo había tomado forma, y a pesar de lo que habían visto, simplemente habían decidido vivir a espaldas del Eterno. Esa lectura del pasado sería fundamental, sería clave, sería determinante. Con frecuencia escuchamos: deja el pasado atrás, no lo traigas al presente. Pero si el pasado no ha generado lecciones, déjame decirte que tú no los traerás. El pasado estará allí trayendo impacto en tu presente. Porque no supiste asimilar la experiencia, porque no supiste sacar los aprendizajes, porque no fuiste capaz de lidiar con aquellas cosas que necesitabas lidiar, reconocerlas, aceptarlas, pedir perdón y encauzarte de una manera diferente. No hay duda, el pasado puede influenciar el presente. Si lo asimilamos, no nos hace daño. ¿Escuchaste bien? El pasado puede influenciar el presente. Y esa era la historia del pueblo de Israel. El pasado de sus ancestros seguía influenciando su presente. Seguía allí causándoles daño, porque no habían sido capaces de darle punto final a ese pasado, de tal manera que ya en el presente no tuviera impacto ni influencia. Pero seguramente esto que vivieron los judíos, tú lo has visto, lo has vivido, lo has sufrido, lo has mostrado en muchos momentos de tu vida. Es que vivir en el pasado es posible. Las circunstancias se repiten cuando no hay lecciones. Sí, querido, vivir en el pasado es posible. Y el pueblo de Israel vivía en el pasado, vivía en Egipto. Todavía no superaba ese pasado en medio del cual habían decidido darle espalda al Señor, vivir en soberbia, en orgullo, en altivez,
no entender que en medio de ese camino el Señor se había mostrado. Es posible vivir en el pasado. Y aunque el pasado está a muchos años de lo que se vivió, todavía es posible traerlo después de meses, después de años, y estar allí, enfrascado en ese pasado, porque no fui capaz de entender que en medio de esas circunstancias habían lecciones que tenía que aprender. Es allí donde entendemos que aprender del pasado es la clave. Con humildad es posible cambiar. Aprender del pasado. Aprender del pasado, querido amigo. Sí, aprender del pasado es la clave. Cuando queremos simplemente dejarlo atrás, olvídalo, no le prestes atención, no te preocupes de eso. No hubieron aprendizajes, no hubieron lecciones y por lo tanto volverá ese pasado y con él el dolor y la tristeza retornará. El pueblo requería entenderlo. El pueblo, en medio del obrar del Señor y de la adoración a Él, tenía que asimilarlo. Ellos estaban haciendo memoria de ese Dios maravilloso, pero también hacían memoria de esas acciones dolorosas en medio de las cuales sus ancestros y ellos habían caído. Pero era un tiempo para adorar, era un tiempo para reconocer. Les entregaste reinos y pueblos y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sihón, que eran reyes de Hesbón y de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento le prometiste a sus padres. Y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Les entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieron. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron mucho. Y esta palabra tiene que ser para este momento de reconstrucción. Esta palabra tiene que ser para abrir paso a ese avivamiento que necesitamos. Porque si lo que estamos viviendo como nación, como mundo entero, como iglesia, como familia, nos tiene que llevar a una reflexión, la reflexión debe partir de allí. ¿Cómo le hemos respondido a un Dios que se ha mostrado como el nuestro, bondadoso, tierno, amoroso, generoso, amplio en todos los aspectos, misericordioso para no pagarnos conforme a lo que hemos hecho? El Dios al que buscamos en la enfermedad y nos socorrió. El Dios al que clamamos en la angustia y nos liberó. El Dios que en medio de la estrechez trajo la provisión. ¿Cómo le hemos respondido a ese Dios? Y yo no quiero responder por ti, yo quiero responder por mí.
En muchos momentos no le he respondido como debía haberlo hecho. En muchos momentos he caminado olvidando sus misericordias, enfocándome en mis propias fuerzas, dejando a un lado el consejo y la instrucción, llenándome en mi propia sabiduría y tratando de caminar en la soberbia de pensar que puedo hacerlo a mi manera. Esa es mi realidad. No sé cuál es la tuya, pero hacer memoria es importante, porque a lo largo de tu vida, a lo largo de nuestra vida, como familia de la fe, como nación, como iglesia universal, ese Dios ha estado allí. Ese Dios nos ha escuchado, nos ha brindado la mano, nos ha levantado. Y si hay algo que necesitamos reconocer, que no hemos sido fieles con Él, que no hemos sido obedientes a Él, que no hemos sido leales a Él. Pero allí, en el hacer memoria, lo importante es la acción. La acción, esa acción que viene para pedir perdón al reconocer lo que hemos hecho. Por lo tanto, la invitación a través de el pueblo que fue hoy el gran gestor y actor protagónico de este momento, somos invitados a algo que siempre será importante. Haz memoria, nunca olvides, el Señor ha sido fiel. Haz memoria, nunca olvides, el Señor ha sido fiel. Y ha sido fiel contigo, con tu familia, con tus hijos, en tus necesidades, en tus angustias, en tus dolores. Él ha sido fiel. Y si Él ha sido fiel, el hacer memoria será determinante para aquello que es fundamental. Reconoce tus faltas, no las encubras, confiésalas al Señor. El hacer memoria también tiene que llevarme a hacer memoria de mi accionar, a hacer memoria de mis palabras, hacer memoria de mi proceder. Y mal diría que siempre estuvo a tono con lo que se esperaba. Sí, hubieron momentos cuando no fue así, cuando en medio de ese camino perdí la perspectiva. Y fue allí donde, a través de Nehemías, puedo entender el valor de hacer memoria. El hacer memoria para reconocer también mis faltas, mis errores, mis yerros, mis pecados, y confesarlos al Señor. Pero si eso es así, el pueblo nos enseña algo maravilloso. Nos enseña el valor de clamar al Señor. Clamar al Señor. Y yo te digo, clama por misericordia. No seas altivo. Enfrenta lo que vives. Enfrenta lo que vives. Y querido amigo, querido hermano, muchas veces lo que vivimos no es porque es el plan de Dios. Escúchalo bien. No es porque Dios lo tiene para ti. Muchas veces lo que vivimos es a consecuencia de esas decisiones de soltarnos del Señor y querer vivir a nuestra manera, alejándonos de su consejo, olvidando su instrucción y dando cabida a esa visión en donde pensamos que ya somos maduros para poder tomar decisiones sin el consejo del Señor y la palabra.
Pero es allí donde enfrentar lo que vivimos es determinante. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los libraran de sus enemigos. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos lo dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión, muchas veces los libraste. Y esa relación de Israel en vivir cerca de Dios y lejos de Él, escucharle y hacer oídos totalmente distantes a lo que Él quería, pareciera que fue una constante que estuvo allí porque no se aprendía del pasado. ¿Cuánto de esa forma de vida también ha sido la nuestra en muchos momentos? Y si queremos reconstruir, necesitamos entender que debe haber conciencia, debe haber humildad, debe haber ese espacio a través del cual el ponernos a cuentas con el Señor será determinante. Por eso te digo, toma la iniciativa, ponte a cuentas, busca al Señor, ponte a cuentas. Tú sabes en lo que tienes que ponerte, yo sé en lo que tengo que ponerme, pero toma la iniciativa. Si el Señor quiere reconstruir algo y tú estás dispuesto a reconstruirlo de la mano del Señor, toma la iniciativa, toma la iniciativa. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. El hacer memoria era importante para poder afirmar quién es este Dios que camina con nosotros, pero también para reconocer quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Cuidado con sentirnos mejores que otros. Cuidado con vernos mejores que otros, porque no es verdad. En muchos momentos de nuestra vida hemos sido orgullosos, soberbios, desobedientes. En muchos momentos de nuestra vida hemos sido displicentes. Y frente a ello, la gracia de Dios siempre estuvo allí, socorriéndonos. Clamábamos a Él y Él nos escuchaba y nos libraba. Pero pasaba un poco de tiempo y volvíamos a lo mismo. Si queremos reconstrucción, eso no puede ser así. Si queremos avivamiento genuino, tenemos que hacer lo que el pueblo hizo: reconocer sus pecados, confesarlo, pedir perdón y decidir caminar de una manera diferente. Siendo así, la gran lección que nos deja el pueblo, del cual nos hace memoria, es la que no debemos olvidar. El amor del Señor es inagotable. Hónralo, camina en integridad. Sí, querido amigo, si el amor de Dios es inagotable, no es para seguir viviendo lejos de Él, en soberbia, en orgullo, en desobediencia. Si el amor de Dios es inagotable, es para honrarlo. La respuesta nuestra tiene que ser honrarlo, caminar entonces en integridad. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso,
que cumples el pacto y eres fiel. No tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo el pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos ni las advertencias con que los amonestabas. Pero ellos, durante su reinado, no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso ahora somos esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres, para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, así lo que quieren con nosotros, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Por eso hoy hacemos nuestro pacto. Y un pacto no es otra cosa sino un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que en medio de esta reconstrucción y de este avivamiento quieres realizar? ¿Cuál es el compromiso? Si tú estás claro en que hay que reconstruir tu familia, tu economía, tu vida personal, tu negocio, tu vida espiritual. ¿Cuál es tu compromiso? Y cuán importante será entender que en ese compromiso el hacer memoria será vital. El Señor ha estado allí a lo largo de tu vida, te ha bendecido, te ha acompañado, te ha levantado, te ha cuidado, pero no siempre tú y yo fuimos fieles y leales a Él. Por lo tanto, el hacer compromiso hoy será importante diciéndole al Señor: perdónanos, perdónanos. Y si pedimos perdón, entonces vivamos de una manera diferente. Vamos, querido, mientras el Señor nos da vida, habrá la oportunidad de invertir esa vida para honrarle, para amarle, para ser fiel a Él, para servirle y para mostrar con nuestras vidas de que en verdad hemos pedido perdón. Que la gracia de nuestro Señor nos conceda una reconstrucción auténtica y un avivamiento genuino que arranca con el reconocimiento personal de aquello que no puede seguir. Que así sea en tu vida y en la mía. La gracia del Señor nos acompañe. Ya volvemos en unos momentos. Queremos impartir la bendición del Señor. En tiempos de incertidumbre, preocupación, temor, angustia y dolor, la obra de Dios no se detiene. Por las medidas dispuestas por el COE Nacional, que nos impide reunirnos de manera presencial, compartimos las siguientes opciones para seguir respaldando la obra del Señor. Transferencia bancaria, Banco del Pacífico, cuenta corriente 72 57 449, Iglesia Bautista Israel, RUC 099 13 74 72 8001, correo yacelsi@hotmail.com, Iglesia Israel Templo Central, Víctor Emilio Estrada 822 Higueras, de lunes a viernes, de 9 horas a 17 horas 30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893.
El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra. La reconstrucción tiene claros pilares y tiene áreas concretas que atender. Guayaquil, Guayas, Ecuador y hasta lo último de la tierra. Hemos logrado traer el material que te preparará para ser parte de esta gran movilización. Quiero animarte a que puedas, a través de nuestros hermanos de la red Testigos Sin Fronteras, Walter Ordóñez o Belén Maruri, conseguir este material. También a través de la Secretaría de la Iglesia te estaremos otorgando la información. Todos reconstruimos, todos participamos, todos estamos unidos. Este es el tiempo para reconstruir. En el camino no existe nada mejor que experimentar el amor del Señor. Te esperamos en nuestro próximo episodio, Un Mismo Amor. Por Biblia al Día en Facebook Live, jueves 20:30. Qué bendición el poder encontrarnos cada semana con la palabra y poder discernir a la luz de ella lo que en este camino requerimos. La palabra tiene poder, la palabra penetra hasta lo profundo del corazón, la palabra deja huellas, pero la palabra empuja decisiones claves, prácticas, concretas en la vida. Si el encuentro con la palabra hoy ha sido fundamental, entonces haz memoria, para que de ese hacer memoria vengan los aprendizajes, las lecciones y no volvamos a aquello que en el pasado ya hemos cometido. Que la palabra sea atesorada, encarnada y practicada en el día a día de nuestra vida. Allí donde estás, recibe esta bendición hermosa, plena, amplia, total, para que en medio de lo que vivas en esta semana, la recuerdes. No estás solo. Levanta tu mano derecha y recíbela. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz del Señor vaya contigo. Una semana que ya va encaminándose hacia los últimos 15 días
de este mes. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos dé de su gracia y como orábamos, sea una oportunidad para estar juntos. Quiero animarte porque el próximo fin de semana ya estaremos de manera presencial en nuestras celebraciones de fin de semana, sábado y domingo. Así que disponte para ir a la casa del Señor en los horarios habituales, 19 horas el sábado y el domingo en nuestras 5 celebraciones. La gracia del Señor sea contigo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te curan con su gracia. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te
te acompañe